Hola, esto es una nueva entrega de Un Colado Podcast con Carlos Zapata. Hoy me siento más que contento porque tengo una entrevista muy especial. Pero no olvides inscribirte, darle a la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Señores, Colado Podcast, conversaciones auténticas con aquellas personas que hacen la diferencia. Esta persona que voy a entrevistar hoy, me da el honor de entrevistarla. Creo que no necesita presentación porque es una política connotada en la República Dominicana, que de hecho, de las personas que me involucran en el mundo de la política, o la persona que me lleva en aquel momento al Partido Revolucionario Moderno, política, periodista, una comunicadora de mucha pujanza, vertical a sus posiciones, y vamos a tener una conversación muy especial y auténtica con Abril Peña. Bienvenida, Abril. Muchas gracias, Carlos, hasta que se nos dio Por esta fin. conversación. Ahora yo de este lado, porque siempre me toca conmigo del otro lado. ¿Viste? Para que tú veas que uno nunca sabe cómo van a parar las cosas. Lo cogiste de mí también, igual que la política. Sí. Le cogiste el gustico a la comunicación, gracias a mí también. Realmente que yo creo que es una de las plataformas que nos permite conectar más con la gente. Yo creo como que esto uno lleva una cosita aquí, entonces uno se siente que está comunicando, pero sobre todo abrir con el deseo siempre de informar, de orientar y de decir nuestras experiencias, porque si hubo algo que en algún momento vi fue que no, ustedes también, los políticos, los empresarios, están todo bien y no saben lo que hay detrás del telón. El corazón de la uyama solo lo conoce el cuchillo. Bueno, señores, ustedes ya saben el personaje acá. Abril Peña, mi amiga, mi hermana, pero igual vamos a hablar, vamos a beber, no vamos a tomar un coladito amargo, un chin dulce comenzando, pero vamos a hablar de política, vamos a hablar de tu vida profesional, pero sobre todo vamos a hablar de los cambios y la dinámica que ha dado la política en los últimos años, porque tú primero fuiste política y luego comunicadora, ¿verdad? Exactamente. Entonces vamos a hablar de esa transición, pero tú sabes que para bien es imposible sentarse a hacerle una entrevista a Abril Peña sin hablar de tu padre, mi líder, tu padre, José Francisco Peña Gómez. Yo sé que a veces como cargar con la vara tan alta, asumo que en algún momento puede causar un estrés, porque fíjate lo que yo te digo comenzando la entrevista. No puedo iniciar a hablar contigo sin que hablemos de tu vida, aunque la entrevista de tu vida con José Francisco Peña Gómez, hombre que movió pasiones, un hombre que le dio una mirada diferente a la política, a los temas sociales, un hombre que creó proyectos importantes, que hizo transformaciones políticas en la República Dominicana y que desde donde yo lo veo, para mí es el verdadero padre de la democracia de la República Dominicana. No porque se trata de su padre, sino porque sigo su vida, he seguido su vida y creo que los seres humanos como él debemos de emularlo. Y son de esas cositas que yo me quiero quedar en mi mundo, en la política, para hacer las verdaderas transformaciones. Abril, yo quiero iniciar de una vez preguntándote, Abril, o sea, como así, que no sé qué, porque he visto varias entrevistas tuyas y cuando tú hablas, cuando te hacen la pregunta de qué significó, se queda como abstracto, pero siendo, bueno, conversaciones auténticas, siendo Abril Peña, ¿qué significó para ti saber que eres hija de un hombre que tu mejor amigo o uno de tus mejores amigos te habla de su liderazgo, te habla de él? ¿Qué significa para ti eso? Lo que pasa es que para ti tal vez es abstracto porque tú estás viendo al líder. Los hijos no vemos al líder, no vemos al candidato presidencial, no vemos al político, vemos al padre. Y si además el padre que yo recuerdo es el de infancia y la adolescencia, que fue el único padre que pude tener porque él falleció ya cuando yo estaba casi llegando a la adultez, o sea, no tuve la oportunidad de verlo con esa mirada madura de adulta, entonces tú estás pidiendo la visión de una niña. O sea, el padre que yo recuerdo no es al líder político, aunque yo fui a los recorridos con él, me tocó ir a los mítines, de esos mítines de la 17, que todos vemos
Tú pudiste verlo desde allá arriba. Desde allá arriba yo lo vi, desde la tarima, si se fijan bien en uno de ellos, incluso yo estoy detrás y de vez en cuando en los cortes de cámara sale. Me monté en la patana con la que se hicieron las vistas panorámicas, que en ese momento era con aquellas patanas de construcción, con aquellas grúas gigantescas de esas canasticas, era que los periodistas y los fotógrafos sacaban aquellas imágenes panorámicas. Yo estuve ahí, pero mentiría si dijera que en aquel momento yo aquilaté el momento que se estaba viviendo. Yo era un muchacho que se estaba disfrutando el momento, pero con los años, obvio que entonces uno empieza a sentir no solamente el orgullo, sino también el peso de tener un apellido de esa categoría. La gente siempre va a esperar que tú vas a ser igual o más grande que ellos y no entiende que no todos los hijos tienen deseo de hacer política. Muchos de ellos no están en política, muchos de mis hermanos, porque no les interesa. Pueden participar en una actividad del partido en cuestión porque definitivamente hemos nacido en esto, pero no necesariamente la gente tiene que tener el deseo de emular esos pasos, de ser candidato presidencial o de ser alcalde o de ser político. Y eso está bien. Uno no necesariamente tiene que estar llenando los zapatos de su padre. Uno lo que tiene es que tal vez emularlo en su templanza, en sus valores, pero no necesariamente en su ejercicio profesional. Pero sí, definitivamente es mucho orgullo, mucha responsabilidad. A veces tengo que admitir que hubiese deseado que él hubiese vivido su sueño. Después digo que fue Dios que no lo vivió, porque hacer política no es fácil y la gobernanza te lleva muchas veces a caminar muchos grises y medio ensuciarte a veces para tú poder gobernar un país. Y yo no sé si papi estaba en capacidad de navegar por esas aguas turbulentas y a muchas veces media grises. Sí. Que es lo que se necesita muchas veces para tu poder gobernar. Abril, una pregunta, independientemente de ese acto del puente de la 17, donde todos siendo niños solamente se hablaba de ese acto, de ese liderazgo, independientemente de ese acto o de ese evento, que creo que solamente un líder como él lograba aglutinar de la manera que lo hacía. Como se hacía, porque ahora los que hacemos política sabemos que tú tienes que llevar orquestas, tienes que pagar guagua. O sea, la cantidad de trabajo que lleva hacer un meeting. Y los 500 pesos. Hacer una reunión de 50 gente da trabajo ya. Yo, desde mi punto de vista, y aunque me escuche vertical, yo pienso que el Partido de la Liberación Dominicana en su momento tendrá que pagar el precio de que cambió la política, que sin los 500 y el picapollo no se podía. Es que yo no creo que fuera el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que quien empezó eso fue el Partido Reformista. Quien empezó con la fundita fue el Partido Reformista. Quien empezó con muñeca y bicicleta fue el Partido Reformista. Sí, pero no el PLD. Pero no fue el Partido Reformista que para ir a una caravana, llenarte una guagua, tenía que darle picapollo y 500 pesos. Eso fue el Partido de la Liberación Dominicana. Pero bien, me quiero quedar con tu padre todavía, Abril. Y me gustaría saber, fuera de ese acto, ¿tú recuerdas algún acto o algún evento político importante de esa niña que, como bien me lo explicas, no sabe, no tenía la conciencia en aquel momento, la madurez? ¿Tú recuerdas algún acto, evento político que te impactara? Wow, me acuerdo de papi en tal evento, tal cosa, tal discurso. No, los discursos no creo que lo pueda recordar, porque si yo tenía una discusión con papi era que los discursos de él eran demasiado largos. Y ya en aquel momento, y de hecho, ya cuando tú estás trabajando oratoria, te indican que los discursos deben de ser más cortos porque la capacidad del ser humano de retención de la atención ha bajado drásticamente. Lo que pasa es que papi fue político en un momento en que todavía el internet y la computadora estaban en pañales. Entonces, esa transformación, él todavía no la... Yo recuerdo que papi dañó como 10 laptops, porque se la compraban y él punchándola, porque él hacía mecanografía en las máquinas anteriores. Entonces, cuando le daban la laptop, él la dañaba. Pero los mítines, yo los recorridos, mira,
Algo que a mí me impresionó fue la primera vez que yo viajé con él. Yo tenía 11 años la primera vez que fui a Nueva York con él. Yo recuerdo que fue la policía a buscarnos al aeropuerto y nos llevaron como si fuera el presidente de la República. Y teníamos varios vehículos adelante, varios vehículos atrás, los círculos de seguridad. Cuando fuimos a la casa, que creo que fue en New Jersey, del que era el jefe de la policía en ese momento, Marcos, en los techos habían policías con armas largas, o sea, era como tú ver una película y tú Y tú estás decir, de eso es parte. por mi papá. Eso yo Ok. nunca lo voy a olvidar, Ok. porque era en otro país y tú ver cómo otra nación le da ese nivel de respeto a una persona que no es el presidente de tu país, incluso como niña, tú te sientes aprensivo, pero al mismo tiempo como orgulloso. Ok. Y eso es raro porque nosotros siempre, el ser humano normalmente lucha por la libertad y eso te restringe un Yo poquito. estuve en ese tiempo. Lo que pasa también es que nosotros, los que nacemos en esto, nos llegamos a acostumbrar y lo vemos como normal. Ahora, verlo en otro país y más en la primera potencia del mundo, llama, o sea, de hecho yo estuve con guardaespaldas casi todo el viaje en ese momento. Las pocas veces que yo salí sin él fue con un, ¿Había alguna situación beligerante? no, Era natural, era natural. era, ok. Aquí en Santo Domingo yo no tenía guardaespaldas, pero aún así yo era muy cuidada. Por ejemplo, yo no fui a las fiestas del colegio si no iba un adulto conmigo. No necesariamente tal vez mi mamá, pero siempre iba un Ok. adulto conmigo. Si yo no fui a discoteca y si iba a discoteca era en la fiesta que hacía el PRD en aquel entonces. Todavía en el 2000, para elecciones de Hipólito, yo recuerdo que y ahí yo no me di cuenta de que tenía seguridad. Todavía no sé quién me la asignó, ni por qué me la asignaron, pero la tenía. Y yo me di cuenta en el cierre de campaña que yo llegué a mi casa muy tarde y había un vehículo siguiéndome. Y cuando yo vi que me estaban siguiendo, aceleré. Y entonces el otro vehículo aceleró, yo andaba manejando. Y cuando yo llegué, ellos parece que se dieron cuenta que yo me asusté y se desmontaron. Y yo me di cuenta que yo los conocía. Y me dijeron que no, que solamente era una medida de seguridad, que como yo había salido tan tarde del evento, me habían llevado a la casa. Ok. Pero yo no lo sabía que yo tenía esa seguridad. Abril, una cosa, ¿cómo tú manejas esa presión política de ser hija de una familia? Porque tu familia casi, o tus hermanos mayores, del cual tengo el privilegio de tener una bonita relación también, ¿cómo tú manejas esa presión política de ser hija del José Francisco Peña Gómez? Tú sabes que la gente está esperando, siempre, aunque no queramos, la gente está esperando. Entonces, ¿cómo tú logras manejar esa presión? Bueno, ya yo trato de no vivir en base a las expectativas de los demás. Yo no me interesa ser presidente. O sea, no me interesa el tipo de sacrificio que eso, ni nunca me interesó. El sacrificio que conlleva tú llegar a ese punto de ser presidenciable, yo no estoy segura de que yo quiera que mi hija lo pague. Ok. Las familias de los políticos somos los grandes sacrificados. Tenemos que trabajar igualito que nuestros padres, llevar una vida distinta a los demás. O sea, todo el mundo ha sido un homo en la adolescencia. Yo no me lo di. Todo el mundo pudo tener varios novios, yo no pude. Todo el mundo podía salir a hacer twerking con la barriga afuera, yo no pude. Todavía hoy, si yo estoy en una chercha y me doy cuenta que hay personas que me conocen, no es que yo tengo dos comportamientos, pero aún así yo estoy consciente de que tienen un ideal en la cabeza de lo que debe de ser un político. Y ahora con las redes sociales, Pero ha cambiado mucho la cosa, ya hay más ahora es peor. libertad. Ahora es peor. Tú sabes muy bien que ahora tú ves un funcionario tomándose una botella en un restaurante, una botella de vino en un restaurante, y parece que la gente piensa que ese funcionario no tomaba vino antes de llegar al gobierno. Y ahora tú ves que cualquier persona con cierto poder político se está metiendo a los VIP a tomarse un trago, a disfrutar con sus amigos porque te tiran una foto, te hacen un video y automáticamente la gente entiende que todo eso fue con los cuartos del Estado. Y tus hijos suben fotos que fueron de viaje y eso fue con cuarto del Estado. Tú te vestiste, te compraste una cartera, te compraste un vehículo y fue con cuarto del Estado. La vida privada
versus la vida pública se ha desdibujado demasiado después de la entrada del Internet y la gente le está exigiendo a sus figuras políticas cosas más allá de lo que deberían, porque los políticos tienen una vida privada y los políticos tienen pareja y bailan y beben y cherchan, hacen cumpleaños, tienen una vida privada, pero están exigiendo una serie de sacrificios que están por encima de aquello para lo que ellos se postularon. Totalmente. Abril, tus dos hermanos son políticos, están en... Tres. Arlene, política. Bueno, también. Arlene, pero me voy a referir porque tú tienes dos que están en el Partido Revolucionario Moderno y tiene uno que está en el Bloque Institucional Socialdemócrata. Socialdemócrata. Entonces, José Fran, alias El Gordo. muy querido por mí, un abrazo a mi querido amigo y hermano José Fran, que realmente siento mucha admiración. Para mí es uno de los políticos más duchos y capacitados que conozco. Yo tuve hace poco, hace como un año, la oportunidad de, con un experto en relaciones internacionales, ir donde José Fran. Y yo entiendo que estamos capacitados, pero el hombre se sentó a darnos cátedra de política internacional. José Fran es uno de los hombres más informados de la República Dominicana. Y además, yo entiendo que por su mismo problema de movilidad, él se ha dado la tarea de leer y de accesar a información y a documentarse para mantener ese nivel de información. Ok. Abril, una pregunta. ¿Cómo ha sido tu relación con tus hermanos? Háblame. Uno en un partido, otro en un partido, otro en el medio, la familiaridad. No existe forma de que llegue un momento, por ejemplo, todo que tenemos este sentimiento PRD, a mí me entrevistaron un momento y dije, no, porque el PRD es un sentimiento, es una vaina que uno no le entiende. PRM ya. No, ahora PRM, yo lo sé, pero lo mismo con diferentes siglas. Pero es como una vaina que tú dices, porque no encuentro otra palabra que no sea una vaina que tú sientes y que lo sientes. Y que tú te maltratan, te hacen esto, te hacen lo otro, porque me ha ocurrido. Uno me llama soquita, ¿verdad que sí? No. Y por eso te digo, es como una cosa y te duele tu partido. Y peleo por él. Sí. Y peleo por mi partido. Entonces, ¿cómo ha sido esa relación entre tus hermanos? Uno con una visión diferente totalmente, José Fran, y Tony Peña y Arlene, que están en el PRM. Y yo que hasta hace poco estaba en el medio. No, eso vamos para allá ahora. Vamos para allá ahora, tranquila. En un lado y en el otro, sino en el PRD. Vamos para allá ahora. ¿Qué te digo? Nosotros nunca hemos tenido discusiones de tipo político. Nunca, o sea. Wow. Pues yo con mi hermano vivo discutiendo. Nosotros, no, porque yo... Él es de nosotros, ¿verdad? Pero él me vive dando funda. Con el que yo más podía hablar en ese sentido y discutía más, y porque compartía más, era con José Fran. Pero aún así, desde un nivel de respeto. José Fran nunca se metió conmigo en tema de... Porque yo estaba en el PRD mientras hubo alianza, y lo mismo pasó con Tony. Con Arlene era la que yo menos hablaba porque estaba fuera del país, en Italia. Pero nosotros nunca hemos hablado de cómo te está yendo en tu partido, cómo te está yendo en el mío. No, nunca. Entonces, eso facilita el que tus conversaciones no tengan que ver con el tema político. Entonces, eso lo hace mucho más fácil. Porque al final de la jornada, la gente cree que las familias políticas nos pasamos el día entero hablando de política. Y se habla de geopolítica, se habla de temas sociales, se habla de películas, se habla de arte, se habla de deportes, se habla de todo. Es una familia normal. Ok, yo asumo que sí, que es una familia normal y más que la conozco. Una pregunta, ¿tú tuviste alguna influencia de alguno de tus hermanos o de tu hermana para involucrarte en la política? ¿O viene...? No, ninguno de mis hermanos. De hecho, acuérdate que mis hermanos me llevan... Parte de mis hermanos pueden ser mis padres. Pero la llegada mía a la política no fue la llegada, fue que yo nací ahí adentro. Entonces no hubo una decisión consciente de voy a hacer política o no voy a hacer política. Eso siempre estuvo sobre la mesa. Ahora, el momento oficial cuando yo me inscribí fue en 99. Me inscribió Pavel de Camps en la zona C1 de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Ahí fue que yo
de manera oficial empecé a hacer política en la ¿Sabes qué? Juventud Revolucionaria Dominicana. Ahí es donde yo digo que realmente la grandeza de tu padre siempre se va a llevar, siempre va a prevalecer con el tiempo. Lo que creemos en los valores, lo que creemos en la integridad. Porque lo que yo veo, lo que yo veo en la política actual es que es un tipo monárquico. ¿Por qué monárquico? Porque tú te crees que en este caso, hijo de José Francisco Peña Gómez, yo me voy a inscribir en una zona. Pregúntale a uno a la gran mayoría de estos muchachos que son hijos de grandes líderes, a ver si pasaron por una zona. Todos nosotros tuvimos que romper brazos bueno, es lo que en el PRD para por- llegar a las por posiciones de quién políticas a las que son, llegamos. por de quién son hijos. De quién son hijos. Porque yo te voy a decir una cosa, ahora mismo tenemos diputados de nuestro partido que mucha gente le veía luces, yo que no vengo con la pasión de admirar quizás a sus padres, que observo otros valores que para mí tiene más significado otro tipo de acciones, no que yo soy hijo de fulana que está en tal puesto, y yo vi una volcada, incluyéndolo a ustedes, incluyéndote a ti, a mi amigo y mi hermano Tony, que apoyaron a ciertas personas que son hijos de dirigentes prominentes, pero que yo, desde mi punto de vista, por te digo, yo soy en ese sentido upside. Ustedes han tenido una vida política con ellos. Entonces, sí se puede heredar el liderazgo y el apoyo para esas personas y para ustedes tuvieron que comenzar en una zona. Háblame de eso. Bueno, la diferencia es que los padres de eso están vivos y los padres de nosotros están muertos. Pero aún bueno, así, ahora estamos hablando. claro, no. Ahora Tú mismo. me perdonas, yo difiero de ti. Yo creo que si José Francisco Peña Gómez hubiese estado vivo, usted hubiese ido a una zona como quiera. No me dejaste terminar. Papi nunca fue de los que les gustó utilizar ese tema de el peñagomazo para posicionar a sus hijos. Él creía bastante en la meritocracia. Tony inició en una zona. Todos empezamos en una zona, porque aunque tú no te des cuenta, tú te inscrito en una zona. Aunque tú tal vez no hagas vida diaria en esa zona. Okay. Yo no hacía vida diaria en la zona. Yo soy de la zona I1 aquí en La Esperanza. Yo no hacía vida diaria en la zona porque yo pertenecía al organismo de la juventud, que en ese momento entonces hacía una vida totalmente separada de la vida diaria del partido. Tanto FEDOMUSE como la JRD eran como partidos dentro del partido, y con muchachos de 17 y 18 años, tú no es verdad que lo vas a meter a hacer la vida normal de lo que es un partido político y el día a día. Ese diarismo uno no lo vivía porque la JRD no lo vivía ni lo vivía FEDOMUSE. Okay. Pero, ¿qué te digo? Hay padres y padres. Hay padres que son más apoyadores en ese sentido. Yo soy de las que creo que los hijos de los políticos, si quieren hacer vida política, deben de integrarse al partido de sus padres y hacer ese día a día. Y que te vean. Porque sucede a veces que tú estás en posiciones políticas dentro del partido y tú cumples con ella, pero tú estás en el equipo financiero, por ejemplo, que no te ve nadie. Entonces, cuando tú decides salirte de ahí y hacer una vida pública, dice, este llegó ayer y es nada más porque es hijo de fulano. Y en los partidos, todo el mundo es importante. Eso no sería abrir como un muro para decir, no, fulano estaba allí, él estaba trabajando. Pero si estaba trabajando, yo no le veo el problema. El problema está en cuando tú de la universidad o de su casa lo sacaste y le diste una posición por encima de la gente que se lo estaba ganando. Totalmente. Yo en eso estoy totalmente en contra, lo he criticado, me ha dolido cuando me ha pasado, de que yo sé que una persona que nunca pisó en ese momento el PRD en su momento, nada más porque era hijo de fulano, vino de hacer su maestría, chucumplum, y lo ponen por encima de mí. Eso es. Pero también he visto casos de hijos de políticos que han hecho su trabajo en organismos del partido que no son tan visibles y la gente entiende, los desprecia porque entiende que no están haciendo nada. O sea, los partidos tienen una serie de funciones. Te pongo un ejemplo de Papi. Papi en su momento puso personas como diputado en las cuotas, en las famosas cuotas. ¿Por qué? Porque tú no me vas a decir a mí que un Hugo Tolentino Dip iba a estar en un barrio buscando votos. Pero ese intelecto de Hugo Tolentino Dip se necesitaba en el Congreso. Totalmente. Entonces tú en el Congreso tienes que tener el que busque el voto, el sindicalista, el empresario, el intelectual. Y cada uno hace sus aportes de una manera diferente.
Diferente. Entonces, los políticos tenemos que aprender eso, de que tú vas a tener figuras políticas dentro de tu partido que tal vez no son los que van a ir a romper brazo contigo en una zona, pero que están haciendo otro tipo de labor. Pero totalmente en contra de que se hereden cargos nada más porque eres hijo, estoy esposa terminando un o artículo novia. No. de por qué hemos heredado el sistema monárquico. Te lo voy a pasar muy pronto. Porque para mí se da mucho aquí. Y tú viniendo del líder de mi partido y arrancaste en una zona, Tony arrancó en una zona, o sea, te puedo decir que, y tengo la seguridad que quizás Arlen también, pero ok, vámonos a tu vida profesional a abrir y vamos ahorita porque ahorita el espacio de política viene ahorita vamos a verla pegado, Son 2 horas de entrevista entonces. ya lo Va a sabes. tener que hacer dos capítulos. Dos capítulos, sí, en que se trata de ti, imagínate. Abril, ¿cuáles fueron aquellas, qué te motivó a ti a ser esa periodista pujante que eres hoy, esa comunicadora que te vi por primera vez en Sexto Sentido? No, en Así se expresa. Así se Fue el expresa. primer programa de Y televisión. después de Así se expresa, Fue Sexto Sentido. Sexto Sentido, yo sé, yo te di seguimiento. Pero primero que todo eso fue el pregonero realmente. En Obvio, televisión tú me viste primero en Así se obvio, expresa, tú pero... pero como comunicadora ya, debatiéndote en el ring No, y ahí. antes de todo eso, realmente fue Mujer Interactiva Radio, pero en ese momento por Única Radio, con Raquel Cabrera. En ese momento la radio digital todavía no era tan pujante como lo es hoy. Ok. ¿Cuáles fueron, qué fue lo que te motivó a tomar la carrera? Va muy de la mano, veo muchos políticos que muchos lo hacen por tener visibilidad, otros lo hacen porque sí, yo en ti he visto una carrera prominente como comunicadora, donde eres de las pocas personas que no van y se instalan en un medio, ya tú tienes tu propio programa, que de hecho me has entrevistado varias veces, pero has entrevistado muchas figuras de mucha pujanza. ¿Qué fue lo que hizo ese clutch para tú? Tú me preguntaste hace un ratico ya de cómo era manejar la presión de ser hija de una figura como papi. Papi es considerado uno de los mejores oradores de Latinoamérica. De hecho, Mitterrand, en su momento, que fue el presidente de François Mitterrand, el presidente de Francia, lo consideraba uno de los mejores del mundo. Y en su momento hubo un discurso famoso que papi dio en el Congreso francés, donde él hizo un discurso en todos los idiomas que él se sabía. Él empezó en uno, siguió en otro, siguió en otro y siguió en otro. Y fue muy famoso por lo que me contó Fello Suberví, porque yo en ese momento yo ni había nacido. El punto es, y a todas las escuelas que tú vas de locución o de oratoria aquí, hay todo un módulo dedicado a papi en esa oratoria de barricada, de arengar a las masas. No es fácil. ¿Tú crees que ahora mismo funciona el discurso de barricada? Dependiendo, y se utiliza, dependiendo, si tú estás en un meeting, por ejemplo, no son los mismos estilos, porque cada quien tiene un estilo personal, pero tú necesitas animar cuando tú estás, porque un discurso de barricada es como animación. Una animación, sí. Es una animación, es tú mantener esa energía y esa emoción en las personas, y eso no es fácil. Yo creo que de todos los géneros, la animación todavía para mí el día de hoy es la más difícil de todas. Tanto si es en un programa de televisión de farándula como si es en un tema político. La animación es difícil, pero yo odiaba hablar en público. No te creo. Me sigue disgustando hablar en público cuando se trata de ese tipo de mítines, ese tipo de cosas. Pero entonces yo siempre escogía cargos en el partido o posiciones donde yo no tuviese que hacer eso. Y eso estaba limitándome. Me limitó durante muchos años el crecimiento a lo interno del PRD. Silvia García, diputada al Parlacén, me preguntó un día que porque yo siempre, o sea, que porque yo no cogía tal cargo y después tal cargo. Yo le dije que yo le tengo terror a las comparaciones. La gente va a esperar que yo hable como papi, o que yo hable como Tony, o como que yo hable como José Fran. Y yo sentía que yo no tenía esas habilidades. Mi situación económica no estaba muy buena en ese momento, y ella me consiguió una beca en Edoco. Okay. Entonces yo fui y hice con Anthony Pérez, mi profesor, hice el primer curso
después el otro, y después el otro, y después el... Yo hice todos los cursos que he tenido, fueron casi 2 años. Ahí conocí entonces a Raquel Cabrera, que estudiamos juntas. Pasamos el examen de locución, que también ahí fue muy chistoso, porque cuando en el examen había una parte que era verbal. Y cuando me llaman delante de 400 y pico de estudiantes ahí te decían, mira, hazme una maestría de ceremonia de esto, o hazme una presentación de noticias, era random. Dice, bueno, la persona que va a subir ahora, su papá era el carnet del locutor número tal, y yo era el carnet del locutor número tal, o sea, Tú me papi era el estás 10 y él era relajando. como el 11, y entonces él me hizo el favor de decirle a todo el mundo que yo era antes de un examen. Tú me estás Ya relajando. tú te podrás imaginar la presión que me pusieron encima. Entonces, después de ahí, yo seguí tomando cursos, hice relaciones públicas. Después, entonces, como yo seguía sintiéndome insegura, me inscribí en el Instituto Dominicano de Periodistas. Entonces, ahí hice periodismo y conocí al que hoy es mi socio en el Pregonero RD, que también nació en las aulas. Entonces, así fue el proceso. Fui a Mujer Interactiva Radio. Después, entonces, estudié periodismo. Del IDP salieron entonces El Pregonero y Así se expresa. Y Así se expresa se convirtió en RD al descubierto. Abril, antes de salirme de lo que son los discursos, y esto va por un cortecito, para ti, ¿quién es la persona que tiene el discurso o esa oratoria que se pueda asemejar? No te digo como la de José Francisco Peña, que se pueda asemejar o que tú compares o que te guste más que la de José Francisco Peña Gómez. Es que no hay nadie ahora mismo con ese estilo de discurso. Ok. ¿Cuál Ninguno. es el discurso que más te gusta a ti de, puede ser de cualquier partido? Que ¿Cuál es el no. discurso que más mueve a Abril Peña porque se parece al de su papá? Es que ninguno se parece. Es que el estilo de discurso de papi conlleva incluso habilidades vocales e histriónicas que no tiene ahora mismo ningún líder político. Ese vozarrón de papi, que yo piense ahora mismo, no recuerdo que lo tenga nadie en este momento. El estilo de Balaguer tenía una vocecita un poquito más No, pequeña. más fina. El estilo de Leonel Fernández es como muy rebuscado. Tiene que no todo el mundo tal vez pueda tener la No trajo el- capacidad de entenderlo. Yo critiqué mucho a Leonel cuando dijo en su momento que como que aquí nadie conceptualizaba. Y yo lo critiqué mucho. Pero después que yo estoy en los medios, yo creo que más que conceptualizar la palabra es, y lo demuestran los estudios, la falta de comprensión que tenemos los seres humanos. Porque no voy a decir que es una situación que se circunscribe a República Dominicana. Lo he visto en otros países. Aquí la gente no entiende lo que escucha ni entiende lo que lee. Y eso sale en las pruebas de PISA cada rato. O sea, la gente no lo comprende. Y tal vez entiende las palabras y sabe lo que significa la palabra, pero cuando escucha una oración, como que yo digo que a veces se le desconecta el cerebro a la gente y no entiende lo que está escuchando. Y en un discurso con tantos giros intelectuales como el del doctor Leonel Fernández, yo creo que una buena parte de la población posiblemente no lo pueda entender. Entonces, realmente ahora mismo no te puedo decir que en la actualidad yo pueda decir que nadie se parezca a papi, no porque fuera el mejor, sino que su estilo de discurso es difícil y no todo el mundo tiene esa capacidad vocal para hacerlo. Ok. Abril, vamos a hablar un chin de política. Yo sé que tú le andas corriendo a eso hace ratico, pero Abril, ¿cuáles fueron uno de los factores que te motivaron a ti a salir de esas tres siglas? Porque para mí no era ya el partido de Peña Gómez, el PRD, para mí había perdido su mística, su visión. ¿Y cuáles fueron esos factores que fueron preponderantes para tú dar el paso y venir al Partido Revolucionario o unirte al Partido Revolucionario Moderno? Lo primero es que ya yo hice las paces con el hecho de que ningún partido va a ser partido de Peña Gómez. Ninguno. Ok. Ni lo es el PRD, ni lo es el PRM. O sea, Todos espérate. Ningún partido va a ser partido de Peña Gómez. ¡Wow! no lo somos. Ni lo éramos ni lo vamos a hacer porque los tiempos cambian y la gente quiere otras cosas y admira otras cosas. Y puede querer de papi ciertas cosas, pero no todas sus cosas.
No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Entonces, la mayoría de la gente en el PRM quiere, ama, admira a Papi. Pero el PRM es un partido muy joven, lleno de personas que no conocieron a Papi. Hay que recordar que Papi falleció hace 25 años. Sí. En un país donde el 50% de la población tiene menos de esa edad, la mayoría no lo conoció. Y ni el PRD ni el PRM hemos hecho un buen trabajo logrando que Papi sea bien conocido, como se conoce, por ejemplo, a Juan Bosch. No, pero vimos a Tony Peña Guava que ha hecho. Sí, pero eso no es masivo. Y estamos hablando que tú tienes una población de 10 billones de habitantes donde más de la mitad, o casi la mitad, tiene menos de 30 años. No lo vivió. Y recordemos que nosotros estamos en un país de memoria corta, que no sabe quiénes fueron los padres de la patria, no saben quién fue Camaño. Entonces, nosotros no hemos hecho un buen trabajo en recordarles a la gente quién fue, por qué se convirtió en el líder que es. ¿Tú crees que eso es dirigido? Que ha sido dirigido. Que ya quieren que ese liderazgo pase, que se extinga. Mira, yo creo que hay un poco de todo. En su momento yo entiendo que fue dirigido por un tema de que competir con eso era casi imposible. Pero también yo creo que es el diarismo. El día a día te lleva a trabajar en tus cosas y en construir tus propias marcas. Y vuelvo y repito, República Dominicana no es conocida por recordar como se debe, ni a sus líderes ni a sus mártires. Y ni siquiera a aquellos que le hicieron mal al país, porque también se va como endulzando la imagen de aquellos que han hecho lo mal hecho en República Dominicana, y llega un momento que también hasta eso se olvida. Es penoso. Abril, ¿cómo ha sido tu recepción en el Partido Independiente de mí, que soy tu amigo, obvio? ¿Cómo ha sido siendo, quiero que sea, esto es un colado podcast? O sea, aquí las conversaciones son auténticas. Y ese gancho. Aquí tú puedes hablarlo como tú quieras. Mira, ¿Cómo ha sido tu recepción en el partido? ¿Cuál ha sido la acogida? Siendo honesta. La juramentación en el PRM, yo tengo que admitir que fue una de las más exquisitas que se le han hecho a dirigente alguno. Yo creo que yo tengo que ser si hay 5 personas a las que se le ha hecho una recepción donde está la plana mayor del PRM, yo soy una de esas 5. Y no creo que hayan 5 que le hayan hecho ese tipo de cosas. No me puedo quejar. Pero también yo tengo que entender el momento en el que yo llegué al PRM. Yo llegué al PRM en plena momento que ya estábamos, 2 meses de las elecciones, como mucho. Y luego me ha tocado el espacio del cambio de gobierno, aunque sea su mismo gobierno, esa reconfiguración que suelen ser bastante complicadas, amargas a lo interno de los partidos, porque tú estás quitando un compañero para poner a otro compañero. Entonces, como que no. Sí, pero ese compañero ya tiene 4. Bueno, pero la gente siempre quiere más. Los seres humanos somos demasiado ambiciosos. Entonces, el punto es que en el momento que yo he llegado, no me ha permitido como hacer una vida diaria dentro del PRM a como yo estoy acostumbrada a hacer política. O sea, que me ha tocado como un poco de época de España boba. Lo que también me ha permitido concentrarme en mis propios negocios. Porque como la política siempre había sido mi vida, el periodismo, aunque me encantaba, venía en segundo lugar. Esta temporada sabática, vamos a decir así, me ha permitido entonces concentrarme en lo mío. Y eso está bien también, porque si algo yo me he dado cuenta es que la política había copado toda mi vida. O sea, mis amigos son política. Cuando yo era soltera, mis parejas vinieron del mundo político también. Las cherchas es con políticos, todo es con políticos. Entonces, el yo pasarme estos meses así me ha hecho ver que eso está mal. Yo tengo que tener otros gustos. En esa misma sintonía, Abril, ¿cómo tú has logrado dividir, ya que hablaste de pareja, el tema madre, esposa, comunicadora y política? Que eso no se divide. El que es político de verdad, es político en la mañana y en la noche mientras duerme. Siempre se trabaja política. Al principio, mi esposo era del PLD hace 12 años. Entonces en mi casa no se hablaba de política. Nunca. Él sí, varias veces yo fui a caravana y ese tipo de cosas. ¿Y cómo tú pudiste marchar con alguien que viene de la oposición?
Porque él, aunque era político, no era tampoco de los que hablaban. O sea, la política yo siempre trato de que no sea el centro de las conversaciones con gente que no son de mi mismo partido, porque política, deporte y religión son los tres temas que más dividen. Sí. Luego, ya cuando hubo alianza con el PLD, fue la primera vez como que podíamos decir que estábamos juntos en una misma acera, aunque no revoloteado. Entonces él ahí se quería ir del PLD. Yo estaba aspirando, yo le dije, bueno, espera por lo menos que yo se defina lo de mi candidatura, porque qué líder del carajo soy yo, si hasta mi marido sale corriendo. Luego, cuando ya se decidió que yo no iba a ser Pero candidata, se quedó tu marido contigo, Abril, se quedó. como pareja, No, como pareja, yo sé que sí, ok. pero se quedó tu Cuando marido yo era apoyándote candidata, a mientras yo fui candidata, fue precandidata, sí. o te pasó como Obama aspirando a senador, no sé si tú sabías Sí, que yo me sé la historia, que Michelle no estaba en eso. No, y Michelle le dijo, oye, lo que hay está bien, te voy a dar el chance, no nos vamos a dejar, pero no voy a votar por ti. Pero ella terminó votando por él. Pero el punto es Obvio, eso es, que sí, él, incluso en el libro dice, en uno de ellos, que él duró la casi base un de la año, esperanza. casi un año para definir si iba a ser candidato presidencial o no, porque él no encontraba cómo entrar a Michelle. Porque el que Obama fuera candidato puso mucha presión sobre su familia. El tiempo que Obama fue senador, Michelle fue casi padre y madre de sus hijas, porque él nada más iba los fines de semana, pero los fines de semana que él iba a hacer política, Hacer y a política. trabajar creo que era en la universidad que él estaba. Y en la mañana, que era uno de los espacios que él tenía libre, si encontraba un vecino que estaba afuera, iba a convencer al vecino para que votara. Exactamente. Entonces ya llegó un momento que decidió hacer su rutina en base a ella y a sus hijas, porque ella no iba a detener el crecimiento de sus hijas, porque ella no usa esa palabra, pero básicamente como un pendejo no sabe separar la leche de la magnesia. Y eso es la vida diaria en los políticos. Mi hija, yo me la llevo de todas partes. Los que me saben o sea, han hecho vida política conmigo en el PRD, sabían que ella iba conmigo a reunión. ¿Te gustaría que tu hija sea política? Lo que ella quiera. Aunque yo creo que ella no le va a gustar mucho la política, pero yo me la llevaba y yo le he tratado de hacer entender que cuando tú vienes de un mundo como el del que ella viene, ella tiene que disfrutar sus bondades, pero también sufrir sus problemas y esos retos ella tiene que aprender a manejarlos, aunque ojalá yo no tuviese que hacerlo, pero esas son las realidades. Mi esposo ha sido muy sacrificado, porque las mujeres La políticas... víctima no pudo ser como... No, pero es que las mujeres políticas, pero que fuese igual si tú fueras un hombre. Vamos a preguntarle a la esposa tuya a ver qué tan divertido se encuentra que yo te haya metido en política, que estoy seguro que yo no debo de ser su persona favorita. No. ¿Por qué? Porque nosotros sacrificamos mucho a nuestras parejas. Mi esposo tiene que aguantar que donde quiera que yo vaya, un grupo de hombres me estén abrazando, estén haciendo vida social conmigo, que yo me vaya por un recorrido, dure 3 días, sabrá Dios con quién, y él tiene que aguantarlo. Yo nunca voy a ser la esposa que se levanta, hacerte desayunito, ponete la ropa, hacerte la comidita y a dedicarte ese tiempo. Espérate. Abril no hace desayunito por la mañana y se lo lleva en la cama al esposo. No. Coño, pero tú ahí sí se complica la vaina. Es complicado. O sea, tú no llevas el cafecito en la mañana a la cama. No, porque generalmente salimos los dos a la misma hora. No, pero no importa, a las 5 de la mañana, puede ser a las 3 de la mañana. No, que no. ¿Y porque yo voy a perder mi sueño? Óyeme, ese corte que habla ahí. Abril no brinda café al esposo por la mañana, ni le hace desayunito. No, yo hago café. Pero no es que yo voy a hacer un café para ponértelo en una bandejita porque tú estás acostado y te lo haces en la cama. No, además es que lleva a la niña al colegio. Sí. Pero cuando yo hago café, sí, pero no es como que esas cosas de ensueño que nosotros vemos, estas bandejas hermosas que te la llevan a la cama mientras el esposo está leyendo el periódico. Esa visión nostálgica de los años 60. Ah, no, pero es difícil. Ok, me quedo en los años 60. Es difícil que una mujer profesional, no solamente política, pueda llevar ese tren de vida. Y además, tú no puedes ser bueno en todo. Siempre van a haber aspectos en la vida de cualquier ser humano en el que tú no vas a ser tan exitoso. Yo admito que yo como ama de casa tengo mi problema. A mí como que me da por temporada. Yo tengo una temporada que quiero ver la casa de revista y después adiós que suerte suelta. Abrir una pregunta. ¿Sientes que el PRM ha cumplido? Vamos a hacer un ejercicio de honestidad. Ajá, dime. ¿Sientes que el PRM ha cumplido con tus expectativas
al hacer ese switch, esa transición, sobre todo una mujer que trabaja, porque tú eres comunicadora política, pero yo he conocido pocas personas, pocos seres humanos que como tú amen al dirigente, estén presentes, que vivan la política de esa manera. Eh, un ejemplo de lo que yo te digo, para ir sintetizándote, Abril, yo llegaba a un momento que me drenaba tanto los problemas de la gente, pues yo me lo cargaba. O sea, yo vi eso en ti, pero tú lo manejas, tú fluyes con eso. Tú A tu fluyes, día, porque a mí, no, pero te dices, bueno, yo voy a resolver, si tienes que empeñar el carro, si algo tú sí, vas a eso es lo hacer. que uno suele hacer. Entonces, ¿tú sientes que el PRM ha cumplido con tus expectativas? Mira, Honestamente. sí, Esto es no. un colado Y te podcast, voy a conversaciones decir por auténticas, ¿eh? qué sí o no. Yo te dije a ti cuando se habló de pasar al PRM, que yo no tenía grandes expectativas. ¿Tú recuerdas? Yo te lo decía. Y tú decías, tú eres muy pesimista. Y digo, yo no soy pesimista, yo lo que soy realista. No, espérate, es que tenía que ser yo Y yo que creo conozco, y me tocó, y te puedo decir una cosa, independientemente de todo, me tocó trabajar en la campaña con un tipo muy responsable que tu hermano. Yo entiendo que quizás todos somos así. Y mira, independientemente, quizás no sea lo que uno espera, pero yo te dije a ti, esto va a ser un proceso complicado, va a ser largo, va a ser difícil. Cuando ya un partido o unos equipos se han armado, tú entrar de improviso, eso crea cierto malestar, ruido, etcétera, y tú tienes como que encontrar tu lugar. ok. O sea, no es en un PRD donde ya todo el mundo me Porque conoce. tú tienes vida hecha, Sí, política. pero que no funciona así. Si el mundo funcionara así fuera un palo, pero no funciona así. Y yo siempre estuve clara que eso iba a ser así y te lo decía. Sí, yo creo que por lo menos con el equipo, porque yo estaba preparada mentalmente para eso, yo traté de que mi equipo también lo estuviese, pero como líder de ellos, yo quisiera verlos a ellos en posiciones ya políticas en sus diferentes zonas y haciendo lo que a ellos les gusta hacer, que es política, porque ellos no vinieron aquí nada más para decir que yo estoy inscrita en el PRM. Claro. Ellos vinieron aquí con la esperanza de Hacer seguir vida política haciendo y vida pertenecer a la política. estructura y Entonces, todo. yo estoy preparada, me preparé mentalmente a que iba a ser un proceso lento de ganarme la confianza de nuevo de mis compañeros, de pelear por espacios, porque, Yo pienso que a su casa uno nunca vuelve. Realmente esa era tu casa y tú estabas de visita. bueno, pero yo que O sea, es lo mismo. conozco humildemente, vamos a decirlo así, cómo funciona la mente humana, yo sabía que iba a ser un proceso un poquito complicado. Entonces, por eso te dije sí o no. Sí, porque yo sabía que yo sabía lo que iba. Y no, porque definitivamente yo siempre fui muy enfática que yo puedo hasta quedarme fuera, y cuando me refiero fuera no a un tema de gubernamental, sino a nivel político, porque gracias a Dios yo he construido mis espacios en los medios de comunicación y eso me permite seguir en contacto con la gente. Pero yo fui siempre muy enfática con que yo necesitaba que si yo me iba a traer gente, ellos tuviesen espacio político, porque si no lo dejo allá. Desde tu experiencia, Abril, ¿cómo tú describirías la diferencia entre el PRD y el PRM? Bueno, Aquí ya hace Ricky. ¿qué te digo? Yo diría que el PRM ha aprendido a ser estratégico. No ha permitido por ahora, no ha permitido que las apetencias personales y los intereses personales primen de forma tal que impidan el crecimiento del partido. Cuando Hipólito, Luis y Wellington aspiraron, Hipólito perdió, no hizo bembita, no hizo una crisis y se integró a trabajar. En el PRD ya sabemos que en los años anteriores eso no pasó y eso terminó en la debacle en la que terminó el PRD. Y no fue solamente cuando el conflicto Hipólito y Miguel. Ese conflicto empezó incluso en el 2004, cuando habían como 8 presidenciables y ninguno tuvo el material colgante para enfrentar a Hipólito. Y tal vez la historia hubiese sido distinta en el 2004 si el candidato no hubiese sido Hipólito en aquel momento. Entonces, esas luchas de esos caciques a lo interno del PRD llevaron al PRD a donde está ahora. Y yo tengo la esperanza de que
el PRM en ese sentido ya se ha comportado distinto y se va a seguir comportando Qué distinto. bueno, qué bueno. Abril, vamos a hablar de Abril Peña, la política. ¿Cuáles son tus aspiraciones políticas? ¿Cuáles podría aspirar en el futuro? Falta mucho tiempo para eso todavía. Saben que precisamente tú hablando de que falta mucho tiempo, yo considero que para construir un liderazgo eso es día a día. Eso es el día a día. Un liderazgo no se construye de hoy a mañana. Es el conjunto de mucho trabajo, esfuerzo. Yo no creo, y tú me perdonas que uno pueda decir, falta. Que es muy temprano. Lo que pasa es que Pero yo quiero saber, tú y yo somos amigos. Bueno, vuelvo y te estamos en un repito, colado podcast. Tú me cuando puedes decir, tú inicias ¿tiene algún tipo de aspiración de postularte a alguna tú a un crees que puesto no, electivo? pero es muy pronto para saber que, porque antes de yo pensar en el puesto electivo, tengo que pensar en el puesto político. Ok, Y teniendo en cuenta que todavía pero electivo puede ser al partido. Si tú vas a aspirar a algo al partido. Yo diría que todavía el tablero de ajedrez del PRM todavía no está colocado como para tú decidir, voy a tomar esta vía, voy a tomar esta. O sea, para tú crear una estrategia, tú tienes primero que ver cuáles van a ser las reglas del juego y cómo está el tablero distribuido. Y en el PRM todavía no se sabe cómo está distribuido. El PRM todavía tiene un proceso de ver a quién van a dejar en tal puesto, a quién van a quitar. Entonces, como que eso se ha tragado la vida política. Yeah. Entonces, como yo no sé cuál va a ser el tablero, no puedo definir todavía, voy a coger para la derecha o voy a coger para la izquierda. Entonces, según tu respuesta, yo tengo que decir que tú también estás de acuerdo que estamos a destiempo para candidaturas presidenciales. Pero claro. Ok. Yo creo yo no lo que comparto. Mira qué es lo que pasa. Yo no lo comparto. Construir una candidatura presidencial se toma incluso más que los 4 años que se disponen. Totalmente. Todo eso yo lo creo. Lo que yo creo es que eso no debe ser lo que cope, que se trague la vida gubernamental. No, este periodo de gobierno, sí, pero para muchas personas eso se lo está tragando, porque en vez de hablar de las ejecutorias del presidente Abinader, lo que se está hablando de que está haciendo Tony, que está haciendo Yayo, que está haciendo David, que está haciendo Carolina. Wellington, que está haciendo Carolina, que está haciendo la vice, que también suena. Se me olvidó el de exministro de Educación, el primero, se me fue el nombre. Es impresionante. Si Furcal va a ser candidato, si Deligny va a ser candidato, si Samuel va a ser candidato. Y el PRM tiene que entender que el 2024 no es el 2020. La coyuntura en la que gobernó, lo primero es que el candidato no va a ser Luis Abinader, que tiene una luz, que lo ha acompañado, que tiene una tasa de rechazo bastante mínima y que ha permitido que la gente, los pocos o muchos errores que se hayan podido cometer, no los asuma de una manera tan radical como lo haría con otros candidatos. Abril, aquí los buenos amigos de las redes sociales, esta pregunta no la hice yo. Pero tienes que dejarme terminar con lo que tú me preguntaste. Tú como que le tienes miedo a esto que viene. No, pero tienes que dejarme terminar la idea porque ya me desconcentraste en lo que yo estaba diciendo. El punto es... pasa que está prendida. Aquí esto está... Si tú ves cómo está en esos grupos ahora mismo, esto está prendido. Entonces te decía que no es la misma situación. El primer gobierno del PRM disfrutó de la luna de miel más larga de la historia. No hubo oposición. ¿Por qué? Porque acabamos de salir de una pandemia y todos entendíamos que había que concentrarse en caminar hacia adelante. No hubo oposición, Carlos. No hubo oposición, no hubo oposición. No hubo oposición, ¿por qué? Porque te lo digo yo que estaba en la oposición y eso era una queja constante. El PRD, el PLD y la Fuerza del Pueblo se dedicaron a una alianza natimuerta que se supo siempre que no iba a funcionar. Y tratando de armar ese muñeco, se pasaron 3 años. ¿Tú crees entonces que el PLD y la Fuerza del Pueblo no hay forma de que ellos tengan una alianza que sea importante? En aquel momento no sé ahora, habrá que ver. Okay. ¿Cómo ese barco se endereza? Bueno. No veo ninguna, bueno, sí. Juan Ariel tiene una bonita imagen hacia afuera y no está como ensuciada con los gobiernos anteriores a pesar de que fue ministro. Okay. Pero si tú te fijas, incluso los demás partidos y el partido de gobierno respeta mucho a Juan Ariel.
porque cuando Juan Ariel habla no habla en el aire y entonces es difícil tú hacerle la contra. Y él no critica por criticar casi nunca. Yo tengo una percepción, Carlos Zapata, tiene una percepción diferente. Yo pienso que vemos con aires de que pueden tener un liderazgo, pueden tener o ser presidenciales en la oposición, desde que tú tienes a alguien que comunica bien o que maneja datos que ya estos aparatos nos apoyan muchísimo, ya entienden que tienen las capacidades. Yo creo que los liderazgos no se, no se construyen de la noche a la mañana. Yo pienso que hay mucho Sí, camino. pero Hay lo de mucho, él no se mucho. está trabajando de la noche a la No, mañana. no. Vuelvo y te digo, cuando Podrán aparecer otros. te voy a mandar a ti, te digo como mi amiga, te voy a mandar mi artículo donde te hablo de que hemos seguido con un estado monárquico. Y vamos a hablar luego de Juan Ariel. Vamos a hablar un poquito Sí, más pero es que volvemos a lo de mismo. Juan Tú Ariel, estás vamos a hablar de poniendo como que Omar. todos están heredando sus cargos. Todo el mundo sabe, por ejemplo, en el caso de Omar Fernández, que Leonel no quería que Omar fuera senador. Y eso lo sabe todo el mundo. Ni quería que fuera senador, ni quería que fuera alcalde. Omar se impuso. Y se impuso con trabajo. Y el equipo de él es totalmente No separado del extraño de que su el equipo de papá. estrategia, no, el equipo de estrategia de Omar no. Cariño, todo el que conoce medianamente gente en la Fuerza del Pueblo sabe que O sea, Leonel no tú me quería dices que que Omar es Omar. Omar sin ser hijo de Leonel Fernández. Eso siempre va a influir. A Tentón influye Vamos. que sea hijo de Peña Gómez. En mí influye ser hijo de Peña Gómez. Yo he llegado donde he llegado porque soy hijo de Peña Gómez. Sí, no. Bueno, Porque cuando yo necesito una entrevista con Leonel Fernández, por ejemplo, ¿tú te crees de verdad que yo no voy a decirle, mire, yo quiero decirle, mira, dile que la hija de Peña Gómez quiere hacerle una entrevista? sí. Entonces, yo he llegado donde he llegado a nivel comunicacional porque yo me he fajado, pero yo no puedo negar que eso me abrió puertas. No, de O sea, por eso acuerdo. te dije que tú tienes que separar entre los que heredan los cargos solamente porque son hijos de, Eso y es entre los que, totalmente. aún siendo hijo de, se toman la molestia de trabajar. Abril, no vamos a salir de lo presidencial, vamos a hablar. Aquí No, en las hay una redes pregunta que tú sociales, querías. aquí en las redes sociales, el buen amigo Fidel Erasme te escribe a quién Abril Peña apoyaría entre los precandidatos a la presidencia. Eso se queda de la O mata, mi con hermano. quién ella se identifica más. Pero eso se queda de la mata a mi Atención, hermano. país. Porque, ajá, ¿A quién? a mi hermano. ¿Quién es tu hermano? Tony Peña Guava, que se supone que yo voy a Tony Peña. aspirar a apoyar, porque ajá, Ok. ajá. No, bueno, pues, son preguntas en las redes sociales, esto es un colado podcast. Mira, a mí, incluso si yo fuera cualquier otra persona y yo veo que un dirigente político cuyo hermano o hermana estén aspirando a una posición y su propio hermano no, y su propia hermana no lo está apoyando, a mí eso me llamaría suspicacia. Bueno, Porque también. lo más que podría, o sea, lo que yo entiendo si fuesen familias que no se llevan, es que lo mínimo que tú tienes que hacer es neutralizarte. Porque eso llama a la desconfianza. Si tú eres capaz de ser desleal con un familiar tuyo, puedes ser desleal entonces con cualquier otra persona. Entiendo yo. ¿No? Entonces, yo definitivamente estoy apoyando a Tony. Vuelvo y repito, como estoy más metida en estos tiempos en el tema del periodismo, de mis medios de comunicación, porque tengo varios, y le estoy poniendo mucho carácter. Tal vez no me van a ver en el día a día, pero yo tengo un equipo de trabajo en mi demarcación y en otras demarcaciones, y ellos todos están trabajando con Tony Ok. a nivel político. No, pues está bien abrirle una pregunta. ¿Cuál, ya sabemos que estás con Tony, pero de tú influir en algún, o Tony siendo candidato presidencial, ¿cuáles cosas a ti te gustaría que él abrazara? O sea, mira, papi quiso esto, en un ejemplo, pero yo quiero, papi quiso eso y estoy muy seguro que van a querer seguir el legado de José Francisco Peña Gómez, pero hay algo que viene con Abril la que no vivió aquellos momentos de incertidumbre de la familia Peña Gómez, sino la Abril de estos tiempos. Es que yo creo que ahí yo coincido con papi y es en el tema de la educación. Pero cuando yo me refiero a educación, yo no me refiero solamente a la calidad de la educación en las escuelas del sector público,
Yo soy de la que entiendo que las tandas extendidas debieran hacerse una alianza con Infotec, con el Ministerio de Cultura, con el ITLA, con el Community College. ¿Qué otra institución hay que trabaje el tema educativo? Y te las Todas. Y las tandas Infotep. extendidas debieran estar llenas de arte, llenas de deporte. Yo entiendo que en cada municipio de este país debieran de haber escuelas de cultura donde se fomente lo que es ser dominicano, cuáles son nuestras artes plásticas, cuáles son nuestros bailes, que la gente conozca y ame su dominicanidad. Y eso es lo que ha hecho a los países grandes. Entonces, yo entiendo que aquí en todos los gobiernos ha habido, bueno, yo deseo que a Luis Miguel le vaya muy bien en educación, pero yo creo que debe hacerse una alianza entre todas esas instituciones, porque tú estás creando dos países. O sea, los hijos de nosotros de clase media están yendo a escuelas bilingües donde están recibiendo robótica, finanzas, lógica, están en karate, están estudiando fotografía, están adquiriendo una serie de habilidades que los va a hacer mejores profesionales, mientras que un niño de escuelas públicas, con sus excepciones, digo sus excepciones porque siempre hay gente que sobresale, pero esos son excepciones, no son las reglas. Y esos niños no tienen acceso a lo que están teniendo un reducido grupo de dominicanos. Y aún así nosotros entonces le estamos pidiendo que no sigan a Yailin, que no sigan a Los Foques, que no sigan a Rochi, pero si tú no le das otra cosa, ¿qué se supone que ellos van a aprender? Entonces yo creo que el que gane la presidencia de la República y en este mismo, y en lo que le queda al presidente Abinader, tenemos que hacer los sacrificios que haya que hacer para que tengamos una mejor educación, porque sin eso tú no vas a tener un mejor sector de construcción, no vas a tener un mejor turismo, no vas a tener una mejor economía en sentido general. Okay. Ni vas a reducir la pobreza, ni vas a reducir la delincuencia. Abril, ¿cómo tú ves en el contexto al día de hoy? ¿Cómo ves en el contexto actual? No estamos, no, cuando vengan 3 años, cuando estemos 2 años en campaña, no. En el contexto actual, ¿cómo ves el futuro del Partido Revolucionario Moderno en miras a unas próximas elecciones? Todavía, Por eso te dije, es hoy. todavía está bien. Va a depender de cómo manejen la competencia entre los precandidatos presidenciales, porque eso generalmente ha sido lo que ha creado los ruidos lo que creó los ruidos en el PRD. Hay que ver con qué madurez se va a manejar eso, con qué madurez van a manejar los que están en el gobierno, separar esos dos mundos de sus candidaturas y el gobierno, de cómo el presidente Abinader también termine su gobierno, porque si lo termina mal, que estamos claros de que eso no va a suceder, pero si lo termina mal, eso va a afectar al partido oficialista. Entonces, al día de hoy, yo creo que está bien. Primero, porque todavía están manejando con madurez las diferencias, pero también porque la oposición sigue dividida. Entonces, mientras la oposición siga dividida, el partido más fuerte, que en este momento es el PRM, va a comer con su sama, como se dice. Okay. Va solo por la calle del medio. Pero eso es al día de hoy, eso puede cambiar. Claro. Entonces, lo estratégico es prepararse para el peor escenario, por si acaso. Ojalá que siga así, pero como yo lo que soy PRMista, mi interés es que tengamos estrategias para los distintos escenarios que se puedan presentar. Ok. Abril, vamos a tomar una pequeñita pausa y nos vamos a una sección más amarga de la que tú me has dado. A ver, favor, Carlos. Pero, oye, tú me has tirado torpedo. Y eso que me iba a llevar suave. Dios mío, pero Dios mío, no diga eso. Él me iba a llevar suave. Hasta mal me hace sentir. No te apures, que a ti te toca conmigo. Te voy a dar hasta mal me hace sentir. Bueno, nos vemos un momento. No dejes de seguirnos, dale a la campanita, dale like, síguenos en todas nuestras redes sociales. Abril me tiene. En todas nuestras redes sociales. Esto es un Colado Podcast, conversaciones auténticas con aquellas personas que hacen la diferencia. Continuamos con un Colado Podcast, conversaciones auténticas con aquellas personas que marcan la diferencia. Señores, no dejen de inscribirse, dale a la campanita y síguenos en todas nuestras plataformas sociales. También quiero decirte que la Nave Estudios es donde estamos, en Santo Domingo Este. No dejes de venir a grabar tus podcasts, contenido, fotos, toda creación de contenido. Aquí te esperará un grupo de hombres y mujeres profesionales que te darán lo mejor de ellos para crear tu contenido de manera profesional. No te quedes atrás y ven a la Nave
estudio. Nada, vamos a seguir continuando con Abril, pero ahora en una sesión muy especial, el colado amargo. Bueno. Yo Para ti- pensaba que era el otro. Bueno, el colado amargo, no, vámonos con un colado amargo, que es una sesión, Abril, te explico, de preguntas rápidas, respuestas cortas, en el cual yo te haré preguntas políticas, personales, y tú me vas a responder rápidamente, ¿de acuerdo? Difícil que yo responda rápido, pero también Bueno, vamos a creer. sigan también a nuestra querida Abril Peña y dejamos sus redes sociales ahí debajo, y también a un servidor quien les está aquí para llevarles un colado podcast. Continuamos, Abril. Vamos con la primera pregunta. Ay. Vamos a ver. No, vámonos suave. Ok. ¿La política divertida o estresante? Ambas. Es que ya no tiene. No, es que no puede tiene ser muy divertida y yo la disfruto y me la gozo, pero tú tienes temporada estresante. Ejemplo, diciembre. El político que diga que diciembre no es un infierno, está mintiendo. También es verdad. Es estresante. Un evento político que nunca olvidarás. El meeting de la 17. Ok. ¿Cómo enfrentas la crítica en tu carrera? Con Rápido. filosofía. Ok, vamos a recapitular de nuevo. Oye, ¿cómo es, Abril? Ay, porque tengo que empezar la palabra. Es una sola palabra. Te la Preguntas tengo que dar. rápidas, respuesta corta. Eso es para de una vez, ¿oíste? Sigue, ajá. Hay que pensarlo. ¿Qué harías si fueras presidenta por un día? Mete en cintura la ADP. Que ya- Tú me dijiste que respondiera de una vez. Gracias a Dios tú no respondiste con alguien que le hice la misma pregunta y me dijo, yo haría un decreto haciéndome presidente para toda la vida. Ay, Dios mío. Te voy a invitar a una sesión que tenemos aquí también que se llama Política entre Amigos. Lo único que te tengo que, porque tú y un gatillero que anda por ahí son, o sea, tener a ti, a un tal Fidel Erasme que anda por ahí sentado aquí y yo meteme de referee, porque de verdad Política entre Amigos es bien eufórico, porque se tratan temas políticos y vamos a hablar, porque yo tengo una tesis que David Collado es para mí el político que mejor gestiona el misterio. Para mí es, para mí lo de él, para mí lo de él es una estrategia. Bueno, pero Y que para mí- todas las carreras políticas son estrategias. Sí. Tienen estrategia detrás. Pero Luis Abinader tuvo la suya, Leonel Fernández tuvo la suya, Danilo Medina tuvo la suya. Todos tienen una estrategia detrás. Ningún presidente de la República ha llegado sin que haya una estrategia muy bien pensada, muy bien armada detrás. Todas. Y recordemos que David, Yayo, Wellington son la generación de, vamos, no voy a usar la palabra generación, son los precandidatos que pertenecen a una generación distinta. Me explico. Durante los últimos 30 años, República Dominicana estuvo dominado por Peña Gómez, Joaquín Balaguer, Juan Bosch, Danilo Medina y Leonel Fernández. Aún con la diferencia de edad, ellos podemos englobarlo como un solo grupo generacional. Luis viene siendo como el siguiente paso entre una generación mucho más joven y el siglo XX y XIX. Entonces, esta generación, que es la nuestra, es una generación totalmente distinta en la forma de actuar, en la forma de comportarse, en la forma de hacer política, con una población que también es distinta y está exigiendo otras cosas a sus líderes políticos. Okay. Entonces, pero ningún candidato llega sin estrategia, olvídate de eso, es imposible. Abril, ¿qué libro le recomendaría o qué libro para Abril Peña debería leer todo político? Maquiavelo. Es un cliché y es un clásico, El pero Príncipe. El Príncipe y La vida de Fouché. La vida de Fouché. Atención, la vida de Fouché. En cualquiera de sus versiones. Él es un personaje, vamos a decir, fascinante. Porque aunque tú podrías decir que es un tránsfuga, la Francia que se desarrolló sin él, yo creo que hubiese sido imposible desarrollarse. Y él, primero tuvo con un grupo, después con el otro, pero él fue capaz de reinventarse a sí mismo, de controlar toda Francia
sin importar quién estuviese en el poder. Y eso, señores, guardando las distancias, conlleva un nivel de inteligencia, de sagacidad y de astucia que poca gente, Puede. pocos líderes, porque la gente está equivocada, no todos los líderes son los que llegan a la presidencia. Hay muchos protagonistas detrás de cámara que son los verdaderos titiriteros y que uno tiene que tomarse el tiempo de estudiarlos. Totalmente. Bueno, Abril, vamos a hacer un par de preguntas personales ahora. Ujú. Vamos a pasar a una sesión donde yo te voy a hacer una pregunta y tú me vas a responder con un nombre de alguien de los medios, del medio político o del medio comunicacional. Ujú. ¿De acuerdo? Para irte de fiesta, ¿con quién? Para irme de fiesta, a ¿Con hacer quién? chat, Nombre solamente, no quiero argumentos. Nombre. José Francisco Peña Tavares, José Francisco Peña Tavares. mi sobrino. Ah, Francisquito. Francisquito. Ok, para ir de parranda a la playa a las 12 de la noche con un humo. Calvin Ortiz Faña. Kelvin, ese es tu hermano Kelvin Ortiz Faña. No, porque él cree que yo voy a caer en gancho, sigue. Pues no, pero yo no voy a tirar un gancho, yo no te voy a tirar un gancho a ti. Yo no te voy a tirar un gancho a ti. Abril, si tú, bueno, tuve la oportunidad de que estudiamos juntos, si te tocara tomar un examen y Abril Peña se está quemando, ¿de qué persona te gustaría fijarte? Que tuviera ahí que tú sabes qué va a pasar si te fijas de él. Iván Gatón. El maestro Iván Gatón. Que fue mi profesor, pero yo tengo la certeza absoluta que si estuviésemos cogiendo un examen los dos juntos, él va a pasar. ¿Verdad? Definitivamente. Fijaría de él. Pero claro que voy a fijar de él. Si tú tuvieras un problema y tuvieras que llamar a alguien que te coja el teléfono para resolver ese problema, ¿quién sería? Carlos Zapata. Hey, estoy frío en la compañía. Eh, no, eso no. Ay, Dios. Abril. Ajá, dime. Para irte de viaje, ¿con quién? Carolina Jiménez. Okay. Yo te voy a mencionar nombres y me vas a responder lo que emanan esos nombres en una sola palabra. Lo que emana. Lo que te emanan a ti esos nombres en una sola palabra. Imagínese usted. Dale, a ver, ¿qué tal nos sale? Toquicha. Vulgaridad. El alfa. Es que si tú me pones urbano, yo siempre lamentándolo mucho, lo voy a poner negativo. No sé. Porque yo entiendo que ellos no están haciendo una sola palabra. su mayor esfuerzo para ser mejores influencias para la juventud. ¿Qué te digo del alfa? Ya se dice que la pone fina, dice él. Buen padre. Ok. Joaquín Balaguer Ricardo. Inteligente. Rafael Leonidas Trujillo. Sagaz. Juan Bosch. Soñador. Luis Abinader Corona. ¿Cómo yo pongo en una sola palabra? Tesonero. Tesonero. José Ignacio Paliza. La palabra de José Ignacio. Déjame pensar cómo se diría eso en una sola palabra. No he sacrificado la palabra. ¿Tú recuerdas lo que hablábamos ahorita de los monárquicos? Sí. José Ignacio viene de un entorno muy privilegiado y hizo el sacrificio de irse a trabajar con Ramón Alburquerque como asistente para empezar desde abajo en el PRD. ¿Qué palabra podría resumir eso? ¿Qué adjetivo se podría resumir en una palabra? Resiliente. Esfuerzo. Podría ser esfuerzo Sí. o sin complejos, porque sin complejos, Sin sí. complejo. Esa sería la palabra sin complejos, porque él empezó de abajo sin necesidad. Ok. Santiago Matías. Yo tengo mis issues con Santiago Matías porque
Es digno de admiración cuando tú vienes tan de abajo a construir un emporio como el que él tiene. Pero me causa ruido que él no, luego de haber llegado, no esté haciendo los cambios para ir haciendo pasito a pasito las modificaciones y volverse un mejor referente. Okay. Entonces es digno de Ahora, admiración desde en una ese punto de palabra, vista. admiración, ¿verdad? Yo podría decir que sí. Okay. Tengo mi día que lo admiro y tengo mi día Te lo odia. que lo odio. Ay. No, pero la realidad. ¿Tú quieres que sea clara? No, tú no un conversado, un colado. Ay, mi madre, un colado. Hay que admitir que hay que admirarle el construir eso y que él haya visto primero que todo el mundo lo que se iba a volver el mundo urbano y haya construido una marca con eso. Ahora, luego de que usted llega, se supone que usted tiene que tratar de pulirse y mejorar. De acuerdo. Leonel Fernández. Preparado. Hipólito Mejía. Yo sabía. Hipólito. Responsable y relajado. Ya. Carismático, yo le diría. Carismático. Hipólito no mata a nadie. No, y él es siempre en sus circunstancias y a todo él es capaz de sacarle el chiste. Raquel Peña. Polifacética. Luismi Corporán. Esforzado, yo diría la palabra. Él también está construyendo en un nicho que ya hay una marca muy cimentada y que la competencia no es fácil. Enfrentarse con Alufo que no es... Okay. Considera que los foques la guía. Yailin, la más viral. Él me está poniendo gente que... ¿A ti te gusta mucho el mundo urbano? No, esto es un colado podcast. Aquí Digna de pena. Digna de pena. Okay. No me parece... Sí, a mí me da mucha pena porque es una muchachita extremadamente joven que ha logrado lo que muchas personas soñarían con tener y desde afuera no parece ser que ella esté construyendo para el futuro. Ok, sino algo mediático. Cuando se le acabe la belleza y se le vaya a su cuarto de hora, ¿qué ella va a hacer? Ella está invirtiendo en sí misma para ser una mejor cantante, para ser una mejor artista, para construir una marca. O sea, Toquicha, con todo y todo, a pesar de que es vulgar, yo tengo que admitir que Toquicha está invirtiendo a nivel social, ella trabaja con las presas. Toquicha está trabajando con marcas internacionales. Realmente ella trabaja más lo que tiene que ver con moda que su misma música, pero ella está construyendo en otros nichos. Mañana ella deja de cantar, como Rita Indiana, por ejemplo, que casi no canta, pero Rita Indiana escribe. Ella ha construido otro nicho. Yailin, si deja de cantar y deja de ser popular con quien ella sale y con quien deja de salir, que ella está construyendo. Ok. Abril, continuamos por último. José Francisco Peña Gómez. No, pero ahí hay muchas palabras. Líder. En una palabra. Generoso, solidario, buen amigo. Ella se derrite hablando del líder. Hablando del líder. ¿Qué te falta por alcanzar en la vida política y qué te falta por alcanzar en tu vida personal? Yo diría que profesional, porque en mi vida personal ya yo tengo una familia hermosa con un hijo, una hija preciosa, inteligente y está sana. Gracias, tengo a mi mamá, tengo a mi hermana, tengo a mi esposo. O sea, en la vida personal yo diría que voy encaminada. En mi vida política yo diría que todo. Okay. Porque todavía yo no he alcanzado como la cúspide de mi carrera política. Y en la vida profesional yo tengo relativamente poco tiempo en los medios. Yo diría que voy extremadamente bien. Pero yo sueño con convertirme en un referente. Okay. En ser una Soy la Luna, en ser una Yagna Tavares, en convertirme en una figura de influencia y que sea un referente para los que vienen detrás de mí. En la vida política, ¿cómo te ves en 5 años en tu vida política? Con un posicionamiento que me permita formar parte de las que toman decisiones. Okay. ¿Qué es lo que más te gusta de ti y qué es lo que menos te gusta de ti? Lo que más me gusta de mí es mi capacidad de trabajo. Yo soy incansable. Para mí no hay ningún problema trabajar 16 horas diarias. Sin problema, no me canso y lo disfruto. Por eso cuando yo relajo ahorita, son así. Cuando yo relajo ahorita que yo no como ama de casa tengo mis issues
es porque yo disfruto mucho el trabajo a nivel Te profesional. involucra. Y me involucro y lo disfruto más que bregar con una casa. Que dicho sea de paso, es el trabajo más sacrificado de la bolita del mundo porque nadie lo aprecia. Una ama de casa no deja de trabajar nunca y nadie lo valora. Todo el mundo lo toma como que eso es lo que te toca. Y no, Ok, las labores del hogar le tocan a los que vivan en esa casa. ok. Pero generalmente eso recae sobre la madre y es un trabajo muy, muy, muy sacrificado. Abril, me veo en la obligación de hacerte esta pregunta Ajá. porque no, tú eres una nativo de la vida política. Eh, ¿Cuál es tu posición o cuál es la mirada que le das a las tres causales? Yo estoy a favor de las tres causales, lo he dicho siempre. ¿Y por qué? Porque yo no creo que un embarazo que sea inviable, cuando me refiero a inviable, es a que esa criatura no puede sobrevivir fuera del vientre de la madre, haya que someter a una mujer a pasarse 9 meses pasando por todos los cambios que conlleva un embarazo y poniendo en riesgo su vida, porque la gente cree que un embarazo es como sacarse una muela. Cada embarazo que tiene una mujer, aún con todas las atenciones del mundo, pone en riesgo su vida. Entonces tú estás poniendo la vida de esa mujer en riesgo por un embarazo que tú sabes que no va a tener un final feliz. No importa lo que tú hagas. Yo no le veo sentido a eso, además del sufrimiento psicológico que eso conlleva. Okay. En el caso de las violaciones, yo no creo que una persona tenga que ser castigada con cargar el fruto del momento más horroroso de la vida de una mujer. Yo entiendo que eso es una decisión personal y que ella es la que tiene que decidir si ella está en condiciones psicológicas de afrontar o no esa situación. Porque al final de la jornada todo el mundo opina, pero la que tiene que pasar por el proceso físico es la víctima. Quien tiene que tener el muchacho es la víctima y que luego quien tiene que mantener al muchacho es la víctima. Todo lo que estamos opinando, hablamos por redes sociales, pero ninguno le va a llevar todos los meses con qué mantener a ese niño, ni le va a pagar el psicólogo para poder solventar eso, que vuelvo y repito, es una marca para toda la vida. Ok, qué bueno. Bueno, ¿tiene algún nuevo proyecto profesional? Algo que podamos informarle, dar como primicia a Bueno, yo no diría que es una premisa porque lo estamos trabajando. Tenemos la feria turística en Pedernales. Nosotros, Kelvin y yo, hicimos el año pasado por vía turismo y atracciones una feria turística en Barahona y ahora la vamos a hacer en Pedernales. ¿Por qué para el sur? El sur es la zona menos desarrollada del país a nivel turístico, a pesar de que tiene tiene hermosas playas, tiene desierto, tiene montañas, tiene río, lo tiene todo. Sin embargo, como curiosamente en la mayoría de las partes del mundo, el sur sigue siendo una de las zonas más pobres de República Dominicana y yo creo que hacen falta más eventos que permitan a sus habitantes en cada demarcación mostrar las bellezas de esas demarcaciones. Sí, independientemente veo que el Estado le ha puesto el ojo y Sí, pero está nunca trabajando. es suficiente. Entonces, el Sí, Estado ha empezado a hacer inversiones, que dicho sea de paso, esas inversiones, sobre todo en Pedernales, ahora yo diría que yo la veo un poco en veremos, porque cuando se habla de tierras raras, las tierras raras están en Pedernales. Y minería y turismo no son palabras que se puedan poner en una misma oración. De hecho, la extracción de tierras raras son de las más contaminantes del planeta. Y China, que tiene casi el control absoluto de ellas. De hecho, Estados Unidos, su tierra rara no las procesa en Estados Unidos. Se la manda a China que se la procese. ¿Por qué? Porque para tú separar esos 17 metales, es tan contaminante, de ahí sale uranio, sale una cantidad de cosas que muchos países desarrollados no están en la disposición de arriesgar su territorio en el procesamiento de ellas. No es que no lo usan, es que lo mandan a procesar a otro sitio, que sea otra persona que cargue con ese pasivo wow, contaminante. contaminante. Entonces, cuando yo escuché hablando de eso, esta semana que pasó, yo dije, pero ¿cómo se va, suponiendo que se llegue en el corto plazo a eso, cómo se van a manejar el tema turístico de en una provincia que se ha hecho una inversión millonaria para su posicionamiento? Y las inversiones que se están solicitando, se le están pidiendo al sector privado, si tú le vas a meter un proceso de minería de los más agresivos del planeta. Es medio complicado.
Y son de las cosas que los ciudadanos también tenemos que dar en cuenta, porque a veces hay regalo envenenado. Ok. No quiero que pase, por ejemplo, como con el oro. Ok. Que mira cómo está Cotuí. Necesitamos el oro, pero entonces tú ves un río que era hermoso, muerto, que no se produce ni un alga, mucho menos un animal. O sea, a veces como que el conseguir riqueza vale la pena a cualquier costo. Entonces es medio complicado. Ok. A ver, para cerrar este espacio en Colado Podcast, que realmente ha sido una entrevista muy interesante y gracias por demás, quiero terminar con una pregunta. ¿Cree Abril Peña que la República Dominicana está preparado para una presidenta? Claro que sí. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente yo diría que tenemos posibilidades y buenas candidatas para ser presidenta. Si los dominicanos van a votar por una mujer, está por verse. Okay. Vamos a ponerlo así. Aquí hay excelentes lideresas en todos los ámbitos. Ahora bien, el mercado de votantes, todavía yo diría que es un poco machista. Okay. Y que aún teniendo buenas... Y tú que lo conoces desde lo más recóndito, entonces, tú lo has caminado. Aún teniendo buenas candidatas, suelen votar por hombres, pero es un tema cultural. O sea, es un tema del machismo pero es que natural. yo pienso que eso se ha ido cambiando porque tenemos muchas diputadas, senadoras. No tenemos mucho calor, no llega ni un 30%, y no es por falta de lideresas. Yo creo que si buscamos las estadísticas ahora en el aire, están en un 20 y tanto. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú crees que porque no le votan? Porque ya tienen una cuota donde son candidatas. No, pero es que la cuota no te garantiza el voto. La cuota te garantiza un posicionamiento en la boleta. Okay. Las mujeres tienen menos acceso a financiamiento. ¿Por qué? Estadísticamente siempre ha sido así. Las marcas terminan escogiendo figuras masculinas más fuertes. Y eso está medido. Okay. Generan menos confianza. Generan menos confianza. El votante dominicano vota más por hombres que por mujeres. Y las votantes dominicanas también, porque es un tema cultural. Okay. Piensan que le vamos a dedicar menos. Por la misma razón que muchas empresas no quieren contratar mujeres, piensan que le van a dedicar menos tiempo. Por los hijos, por una serie de cosas. Que se embarazan, la menstruación, los cambios hormonales, bien. Entonces, pero nada, según Abril Peña, sí estamos preparados para una presidenta en la República Dominicana. Claro que sí. Y hay muchas mujeres buenas en los partidos políticos que pueden ser presidentas, pueden ser ministras, pueden ser diputadas, pueden ser senadoras, pueden ser alcaldesas. Lo triste es que los partidos no hagan la inversión ni en recursos, ni en formación. Tú eres de los actores políticos, tú puedes impulsar políticas para públicas. Que esas cosas, esa mentalidad interna cambie. Ok, tú puedes impulsar políticas que permitan dar paso a la mujer, yo tuve cargos políticos, de hecho, en mi último cargo político yo presidía a las mujeres del Distrito Nacional y yo hacía mucho hincapié en las tareas de formación, participaba en todos los foros, en todas las organizaciones, impulsaba que mis compañeras fueran también y se formaran. Abril, ¿existiera una posibilidad de que si Tony por H, por R no fuese precandidato, ¿tú apoyarías a una mujer? Podría ser o no podría ser, va a depender de... Porque en el caso de que mi hermano... No, lo que te estoy hablando es de género. Bueno, de género, te estoy hablando sí, de los candidatos. De los candidatos presidenciales, claro que sí. Pero, ojo, yo no digo que haya que apoyar a una mujer porque sea mujer. Ojo. Porque tenga los méritos, obvio. Si tiene los méritos, yo no veo por qué no. Porque yo he apoyado a mujeres en otras ocasiones. Bueno, según Abril Peña, sí se puede apoyar a una mujer, sí estamos preparados para una presidenta. Esto fue un Colado Podcast, conversaciones auténticas con aquellas personas que hacen la diferencia. Te reitero, no dejes de seguirnos, sobre todo en YouTube, dale la campanita, Spotify, en todas nuestras redes sociales. Abril, gracias por la entrevista. ¿Se dio por fin? Se dio, sí, porque tú tenías más de un año en esto y no había manera. Y ella es bárbara, porque ella me lo dice en mi cara. Tú tenías más de un año. Igual te ¿Y qué tú quieres? Que no te lo diga en tu cara. Nuestra amistad se ha caracterizado por decirnos verdades duras a la cara. Claro que sí. Esto fue un Colado Podcast. Hasta la próxima.